Hola, bienvenidos. En esta ocasión voy a hablar de mecánica de fluidos, más bien voy a hablar de algunos libros que presentan la mecánica de fluidos. Voy a comenzar con uno que me ha parecido bastante interesante y que he empezado a leer recientemente y que ya casi lo voy a acabar. Se titula Dinámica de fluidos de Eduardo Piña Garza y Sara María Teresa de la Selva Monroy, de la editorial Trillas, del año 2018. ¿Qué me gustó fundamentalmente de este libro? Me gustó que utiliza la aproximación de Onsager-Meixner para presentarnos la dinámica de los fluidos. Y también me gustó que busca contribuir a evitar la ignorancia de nuestros futuros científicos y futuros tecnólogos. Bueno, vamos a como lo dicen ellos. Ellos dicen lo siguiente. Voy a leer una parte del prólogo, que es donde los autores establecen su visión, la mayor parte de las veces su visión acerca de qué es lo que están diciendo y por qué lo están diciendo de esa manera. Él nos dice lo siguiente, dice, hemos mantenido al mínimo los requisitos matemáticos, al mínimo, como muchos lo dicen y no es cierto, sin dejar de aclarar aquellos puntos donde otros autores guardan silencio o hacen afirmaciones incorrectas para obtener resultados verdaderos. En esto, por supuesto, Piña y de la Selva siguen a una de las muchas ademanes, uno de los muchos ademanes que solía hacer García Colín, Leopoldo García Colín, su mentor, quien aprendió la termodinámica en Bélgica, me parece, y era uno de los principales exponentes de la teoría de Onsager-Meixner, que es la que van a exponer aquí para el caso de la dinámica de los fluidos. Entonces, vamos a tener aquí una perspectiva desde la termodinámica irreversible de lo que es un fluido, porque un fluido es un sistema termodinámico que al estar en movimiento se vuelve un sistema termodinámico fuera del equilibrio y por lo tanto hay una producción de entropía durante ese movimiento. Por eso se dice que está fuera del equilibrio, porque hay una generación de entropía. ¿Y cómo se obtiene esa generación de entropía? Lo vamos a explicar a un momento. Dice así, hemos mantenido al mínimo los requisitos matemáticos sin dejar de aclarar aquellos puntos, este es el ademán de García Colín, donde otros autores guardan silencio o hacen afirmaciones incorrectas para obtener resultados verdaderos. Por otra parte, no se puede evitar el uso del cálculo de varias variables. ¿Entienden por cálculo de varias variables? El cálculo vectorial. Si ustedes ven el libro, encontrarán que utiliza constantemente el cálculo vectorial, incluso de una manera sui generis, no sigue explícitamente la notación de Gibbs y no la sigue explícitamente porque no introduce el operador nabla. ¿Por qué no introduce el operador nabla? Bueno, eso no lo sé. Introduce una horripilante notación que seguramente tomó de los libros de esos belgas que les estoy comentando. Meixner, bueno, Onsager era gringo, Meixner era belga, me parece, que son los con los que aprendió García Collins. Se llama teoría de Onsager-Meixner porque la aproximación de Meixner, que introducía el principio del equilibrio local, se complementa y se extiende con la famosa teoría de Onsager de los procesos irreversibles, las famosas relaciones de reciprocidad de Onsager se pueden obtener también de la teoría de Meixner, pero en una forma menos general y por lo tanto por eso se le da el nombre de Onsager-Meixner a la teoría esta. Bien, entonces, por otra parte, dice aquí, no se puede evitar el uso del cálculo de varias variables, cálculo vectorial, en contra de quienes se esfuerzan por mantener en la ignorancia a muchos de nuestros futuros ingenieros y científicos. Nunca nos dice quiénes son esos que guiados por intereses malignos pretenden mantenernos a los futuros, bueno, pretenden mantener a los futuros científicos en la ignorancia. No nos dice quiénes son. Nos los podemos imaginar, pero para evitar calumnias, mejor no lo diremos. Pienso yo que quien no hizo nunca algo a favor de esta grey de personas que quieren mantenernos en la oscuridad, Thomas Hobbes en el Leviatán, en el último capítulo del Leviatán, habla de un reino de las tinieblas, el reino de las tinieblas. ¿Qué es para Thomas Hobbes el reino de las tinieblas? Bueno, es algo muy similar a aquello a lo que se está refiriendo Piña y de la Selva, a lo que se están refiriendo Piña y de la Selva.
una agregación de personajes oscuros que actúan desde quién sabe dónde y que pretenden mantenernos siempre en la ignorancia para ellos sacar adelante sus propios beneficios. Léanlo, está en la parte final de Leviatán, el libro de Thomas Hobbes. Quien no pertenece a esa Grey del reino de las tinieblas, pues está en Solevi. La mecánica de los fluidos que él nos presenta tiene un alto nivel matemático. Bueno, utiliza el cálculo vectorial y, por supuesto, la teoría de la elasticidad y todo eso. No utiliza la teoría que utiliza Piña de la termodinámica irreversible en la versión de Meixner-Onsager. Bien, voy a hacer una breve descripción de los primeros capítulos, que es lo que me pareció muy interesante. No lo dice este autor, no sé por qué nunca lo dicen los autores. Yo en ese caso diría que él también nos quiere mantener un tanto en la ignorancia. No nos dice que su aparato matemático utiliza la teoría de los grupos de Lie, o que el fundamento matemático riguroso de lo que nos presenta son los grupos de Lie. Voy a comenzar pues por ahí. La transformación con la que inicia, es decir, la discusión de las transformaciones de coordenadas dentro de lo que es la mecánica de fluidos, remite únicamente a dos sistemas de coordenadas fundamentales, que son el sistema de coordenadas de Euler y el sistema de coordenadas de Lagrange. Aquí ya hay, por supuesto, la aparición de la teoría de grupos de Lie, de los grupos continuos. ¿Por qué? Bueno, pues porque pasar de las coordenadas eulerianas a las lagrangianas requiere resolver un conjunto de ecuaciones diferenciales que se construyen a partir de la representación explícita del campo de velocidades. Es decir, nosotros necesitamos haber resuelto todo el problema de la mecánica de fluidos, que es conocer el campo de velocidades en cada posición del tiempo y del espacio en la descripción euleriana, para poder pasar a la descripción lagrangiana. Entonces, en principio, muchos podrían argumentar que pues no tiene caso exponer esto. Sí, sí tiene. Sí tiene, porque nos da la posibilidad de hacer reflexiones teóricas, aunque realmente prácticas, pues solamente cuando podamos resolver todo el problema mecánico. Bien, ¿qué son las coordenadas de Euler y qué son las coordenadas de Lagrange? Muy sencillo. Las coordenadas de Lagrange son aquellas, si estamos en un río, vemos un río a lo lejos, tenemos las coordenadas de Euler cuando lo vemos desde la orilla. Por eso vemos dos contribuciones a la aceleración, la variación de la velocidad en el tiempo y la variación de la velocidad en el espacio. Dos contribuciones. El término no lineal de las ecuaciones de la mecánica de fluidos aparece aquí. Las variaciones violentas de la velocidad en el espacio. Y cuando pasamos a las coordenadas lagrangianas, ya no estamos en la orilla del río viendo moverse el río, viéndolo hacer todo esto, sus evoluciones, sino que estamos sobre las trayectorias de una partícula ubicada sobre el fluido. Vamos, como quien dice, si mi mano este es el fluido, así se va moviendo, yo voy aquí moviéndome con él. Por eso, en las coordenadas lagrangianas nada más aparece una sola variación de la velocidad, es decir, una sola aceleración. La aceleración que surge de la variación de la velocidad en el tiempo. Ya no vemos las variaciones en el espacio porque nosotros vamos pegados a las variaciones espaciales. Por eso, pasar del sistema de referencia de Euler al sistema de referencia de Lagrange implica resolver todo el problema dinámico. Pero bien, eso es el capítulo con el que comienza el libro de Piña. El siguiente elemento matemático es el teorema de la transportación de Reynolds. El teorema de la transportación de Reynolds es un caso particular del teorema de la transportación de Lie. El teorema de la transportación de Lie se enuncia para cualquier grupo compacto continuo de transformaciones en un espacio. El teorema de Reynolds se enuncia única y exclusivamente para el grupo de difiomorfismos generado por las ecuaciones, sea las de Euler, sea las de Navier-Stokes, sea las de Euler para fluidos ideales, las de Navier-Stokes para fluidos, perdón, las de Euler para fluidos no viscosos, las de Navier-Stokes para fluidos ideales viscosos. Ese es el flujo que ya se introdujo con la transformación de las coordenadas de Euler a las de Lagrange, que es la forma integrada de ese flujo.
En el caso del teorema de la transportación de Reynolds, ese teorema se enuncia para ese grupo de transformaciones, el que nos lleva de las coordenadas de Euler a las coordenadas de Lagrange. El teorema de la transportación de Reynolds nos permite enunciar varias leyes de conservación: conservación de la masa, conservación de la energía, conservación del momento. Esas tres leyes de conservación nos van a permitir reescribir la ley de Gibbs-Duhem, la relación de Gibbs-Duhem, la forma referencial de Gibbs-Duhem, que no es otra cosa que la síntesis de las tres leyes de la termodinámica en una sola forma diferencial. Se hace para el equilibrio, con ayuda de lo que se denomina la hipótesis del equilibrio local, que no es algo que se deduzca, aunque eso diga Piña, que en algún punto dice se deduce. No, la hipótesis del equilibrio local no se deduce, es una hipótesis. No se deduce de ningún lado. Algunos autores de física tienen la maña de que todo lo quieren deducir de algún lado. De la mente de Dios, seguramente, porque de ahí es donde pueden deducir las cosas, de otro lado no. El equilibrio local para la relación de Gibbs-Duhem es una hipótesis. Tenemos la relación de Gibbs-Duhem, esa es válida en el equilibrio. Nosotros suponemos un desplazamiento del equilibrio. Ese desplazamiento del equilibrio se supone local, es decir, es muy pequeñito a lo largo del tiempo, y se mantiene invariable la relación de Gibbs-Duhem. Solamente cambiamos, allí donde aparecen las diferenciales, las cambiamos por derivadas sustanciales o derivadas hidrodinámicas, y nos movemos en ese caso en el marco de las coordenadas de Euler. Esa es la hipótesis del equilibrio local. Metemos nuestras leyes de conservación y obtenemos lo que se denomina una función de producción de entropía, lo que nos demuestra en el caso del fluido, en este caso el sistema termodinámico es un fluido, que hay producción de entropía, cosa que ya sabíamos. El fluido se va moviendo, no está en equilibrio, y cuando un sistema no está en equilibrio, pues produce entropía. Esa es la formulación que nos da Piña a grandes rasgos de lo que es los fluidos, la teoría más o menos que enuncia. Discute también las leyes constitutivas, las relaciones constitutivas de la hidrodinámica. Esto es muy interesante porque este planteamiento, con excepción de la hipótesis del equilibrio local, se puede llevar a todas las ecuaciones de la mecánica del continuo. Y en la medida en que ese sistema que trabajemos en el continuo, de ese sistema continuo, ese sistema físico continuo, sea un sistema que admita la aparición de calor y cosas de esas, de variación en su composición química y demás, se podrá aplicar la tesis del equilibrio local, la hipótesis del equilibrio local, y podremos deducir una forma para la entropía, etcétera, etcétera. Bien, el libro clave de los procesos irreversibles que yo recomiendo es el de Groth. Hay una versión posterior de Groth y Mazur de la termodinámica de los procesos irreversibles. Aquí comienza exponiendo la teoría de Onsager y concluye con la teoría de Meixner. Bien, visto el caso del libro de Piña, ahora voy a recomendar un artículo de este libro. Este es el Handbuch der Physik, la enciclopedia de física de Fluge. Es el volumen 8.1, que trae un artículo de James Serrin. James Serrin trae un artículo, este artículo de James Serrin, que viene en la página 125 y llega hasta la página 262, es la versión del grupo de Truesdell, de Clifford Truesdell, de la mecánica de fluidos. Ellos también van a aplicar extensamente la notación de Gibbs. Estos iban a introducir el operador Nabla. Ya comenté que Piña no introduce el operador Nabla, no sé por qué. Como dije, creo que sigue a de Groth y a todos esos, o quién sabe a quién siga. Pero bueno, este artículo, que tiene 140 páginas, 142 páginas, es una maravilla de artículo que trata los temas también desde una perspectiva termodinámica, porque un fluido es un sistema termodinámico, excepto en la forma más idealizada. Pero aquí va a tratar la ecuación del movimiento, los fluidos incompresibles y barotrópicos, cuando hay una ecuación de estado que relaciona presión con densidad,
la termodinámica y la ecuación de la energía, el gas perfecto, ondas de choque y fluidos viscosos. Algo que siempre les falta a muchos son las ondas de choque, no sé por qué. Y ahí vámonos a uno más interesante. Hay un libro, no porque el de Serrín no sea interesante, es muy interesante, me encanta. Voy a partir de una motivación tomada de este libro, Mecánica de Fluidos, de Landau y Lifshitz. Si ustedes recuerdan este libro, porque este es muy, muy conocido, si ustedes recuerdan este libro, en el capítulo, hay un capítulo en este libro que se titula Turbulencia. En el capítulo de Turbulencia, la página 126, Landau va a analizar cuál es el origen de la turbulencia. Va a proponer una famosa teoría. La turbulencia surge de la inestabilidad del fluido. El fluido está sometido a perturbaciones que lo inestabilizan, que lo desestabilizan. Esas perturbaciones, va a suponer Landau, generan vórtices. La manera en cómo Landau nos va a decir que se generan esos vórtices es muy interesante. Él va a proponer una forma para la perturbación, va a deducir una ecuación para la amplitud de esa perturbación, que es lo que más le interesa, la amplitud, y va a ver que esa ecuación que describe la evolución de la amplitud tiene lo que se denomina una bifurcación de Hopf. Una bifurcación de Hopf pasa de una solución estacionaria a una solución que está rotando o solución periódica. Es una bifurcación de Hopf. Genera vórtices. Los vórtices son los que van a llevarnos a la turbulencia. Es la teoría de Landau. En resumen, este libro, La cinemática de la vorticidad de Truesdell, va a tratar ese problema, el problema de las medidas de vorticidad, de los teoremas cinemáticos, sobre todo los teoremas cinemáticos, porque para Truesdell, lo recordamos aquí, para Truesdell un teorema dinámico, un teorema que incluye fuerzas, es un teorema que está sujeto a revisión, pero un teorema cinemático no está sujeto a revisión precisamente por la forma en cómo se construye. Aquí lo dice siempre, nos lo dicen en un prefacio, y por eso a veces es necesario leer los prefacios, aunque yo sé que a muchos no les gusta. Nos va a decir que un teorema cinemático es un teorema que dura para siempre, contrariamente a los teoremas que no son cinemáticos. Bien, para redondear todo esto, hemos hablado mucho sobre el uso del cálculo vectorial, del cálculo tensorial y de varios libros que son interesantes al respecto. En la mecánica de fluidos se utiliza constantemente el cálculo vectorial, eso ya debe quedar claro perfectamente. Dice Piña, muchos libros no lo introducen, contribuyen a mantenernos en la ignorancia a muchos, pero aquí les voy a recomendar un libro. No es otra vez la Enciclopedia de Física, es el volumen 3, que va a tratar de los principios de la mecánica clásica, y les voy a recomendar un artículo que viene al final. Les voy a decir cuáles artículos trae este. Yo creo que muchos también conocen este porque es muy conocido. Trae un artículo de Singe que mejora uno de los libros de Singe de mecánica clásica, se llama Classical Dynamics de Singe. Luego vienen las teorías clásicas de campos, de Truesdell y Tupin. Y a lo que me quiero referir es al apéndice que trae el artículo de Truesdell y Tupin. Es un apéndice escrito por J.L. Erickson de la Universidad Johns Hopkins. Este artículo va de las 794 a las 850, o sea que es 50 paginitas. Es una introducción a los campos tensoriales. La introducción que hace a los campos tensoriales incluye definir varios conceptos básicos de la mecánica, del cálculo vectorial. Por ejemplo, las líneas de campo vectorial, las hojas, los tubos, las transformaciones de Kelvin, las caracterizaciones de Helmholtz, las representaciones que luego se van a llamar las representaciones de los campos vectoriales con jacobianos, que luego algunos le van a poner nombres extraños. O sea, varias maneras de representar los campos vectoriales. Por eso es un artículo interesante. Si encuentran que me parece que es muy fácil de conseguir, léanlo. Muchísimas gracias
Nos vemos en el siguiente video.